Estamos aquí con Carlos Núñez, él es el director y presentador de su programa Así es. Sí, director de noticias. Y también director de noticias y habla, de mucha gente te debe estar contactando desde todas partes del mundo. Nos han contactado desde Argentina, nos han contactado desde Colombia, nos han contactado desde otros estados en los Estados Unidos, de Chile, venezolanos también viviendo en Venezuela. Y hacemos entrevistas a través de Zoom con mucha gente. Por ejemplo, yo acabo de hacer una con el embajador de Venezuela en España y nos están viendo en España y nos están viendo en... Es cierto, en España también. Claro, nos están viendo, nos han escrito desde España. Y en Colombia y en Argentina tenemos amigos que nos reportan siempre algún comentario. Entonces es interesante porque se extrapola la jurisdicción de la radio. Está bueno. Y a través de la tecnología de nuestras plataformas digitales. Excelente. Exactamente. Mira, tenemos aquí también a nuestra queridísima Julia Alzate, que aprovecho para... Ya yo había dado las gracias aquí en Good Morning Doral, pero dártelas a ti también directamente por haberme cubierto estos días que estuve en Colombia. ¿Cómo te fue aquí con la belleza? ¿Te trató bien? Me trató súper bien. Estaba que te lo robaba y yo dije, pero yo dije... O me lo devolvías. Oiga, aquí se lo devuelvo. A mí me decían, pero esa Julia le dio con todo a Natalia. Digo, ¿cómo que le dio? Sí, porque primero le rompió la pierna. Después salió con tu esposa y con Natalia. Y digo, y después la dio de baja y se quedó con el programa. O sea, la cosa es en serio. Imagínate, traidora total. Le cerruchó el piso, cerruchó el piso a Natalia. Pero aquí, ya yo te di desde ayer tu plataforma y todos tus teleaudientes que me ahuyentaron. Los ahuyentes. Incluyendo a Sergio. No me los ahuyentes. Sí. No me los ahuyentes son teleaudientes. Nati, la pasé divino, gracias. Y además de todos modos, muchísimas gracias por darme la oportunidad de confiar en mí, Natalia, porque reemplazarte a ti no es fácil, mamita. Ay, tan linda, muchas gracias. Muchísimo, muy profesional, así que espero yo haberlo hecho bien. Seguro que sí. Tuvimos buenos comentarios de nuestros teleoyentes. Pero bueno, seguimos aquí en Good Morning Doral, acompañados de Carlos Núñez, gran periodista venezolano, muy reconocido, no solamente aquí en Miami, pero también pues en Venezuela, donde ejerciste el periodismo durante muchísimos años. Mucho tiempo y sobre todo el periodismo escrito en los periódicos y nos metimos en el mundo político de lleno. Yo estuve bien involucrado en el mundo político y conozco muy bien la política interna en Venezuela y uno, con la entrevista que acabamos de hacer con Alejandro, eso es verdad, y como la que hice ayer con Alejandro Terán, pero desde Houston, nos toca analizar y ver que wow, estamos como caminando por un filo que no sabemos hacia dónde vamos a caer, pero vamos a caer para alguna parte. Entonces, mira, yo creo que la política tendrá que volver a ser como era antes. Los países tendrán que volver a ser como eran antes. Esto de Ucrania y Rusia, pues, enseñó, por ejemplo, a los europeos que tienen que despertarse, porque estaban viviendo así como un sueño y un letardo en sus acciones, porque no pasaba nada, pero de golpe se dieron cuenta de que sí son vulnerables, de que sí dependen de alguien en comida, en combustibles, en energía, en un montón de cosas, y ese alguien de repente amanece un día loco y dice voy a invadir esto, y no se sabe si es que quiere recuperar la Unión Soviética, si es que quiere recuperar su poder político dentro de Rusia, no se sabe si es que no tiene dinero y está buscando, no se sabe qué es, pero hizo lo que no hace nadie, que es atacar un país. Quiere poner un títere ahí para que sea de su gobierno y ampliar su poder ahí como lo tiene en Bielorrusia. Y no quiere que Ucrania pertenezca a la OTAN, que esa es una de las condiciones. Esa es su gran, tú sabes, su gran misión. Y su excusa para hacer esto, porque él necesitaba algo para atacar. Entonces dice, tienen 8 años atacando al pueblo, un genocidio, y nosotros tenemos que actuar. ¿Pero tú crees que sea excusa? Porque sí, es excusa. A mí me parece que también es un objetivo de él, porque imagínate Ucrania, que colinda con Rusia, siendo parte de la OTAN, lo que quiere decir de que la OTAN podría colocar bases militares allí en Ucrania. Tenerlas tan de cerca, eso para él es una amenaza. Pero además de eso, que lo que pasa es que estamos viviendo un mundo donde tú tienes que tener control de tu país, no el control de los países. De los países aledaños. Así, o sea que fronterizos. yo voy a invadir esto porque me van a poner una base ahí, pero ¿y si no te ponen la base? Claro. Y si Ucrania hubiese pedido, que todavía no entiendo por qué no lo ha hecho, Ucrania hubiese pedido formar parte de la Unión Europea, eso es igual que ser de la OTAN. Entonces, ya ahí sí la Unión Europea tenía que haber entrado a defender territorio europeo. Pero
la excusa del genocidio de 8 años que dice que este señor no es ningún santo, que ha matado a mucha gente, tal y qué sé yo, por los separatistas que tiene Ucrania internamente. Entonces dicen, no puede ser que sigan matando gente, no puede ser que sigan haciendo lo que quieran, tenemos que entrar para resolver eso. Eso es como que si en la casa de mis vecinos el esposo y la esposa estuvieran cayéndose a trompadas todo el día, problema de ellos, y entonces entré yo y me quedé con la casa porque no puede ser que ellos sigan peleando. Entonces ustedes se me van y yo controlo esta casa, porque yo soy vecino. No. Entonces es un problema geopolítico, un problema económico, un problema de gente que tampoco está totalmente no está bien de la cabeza. Y los países descubrieron que existen todavía locos en el mundo capaces de hacer eso, de bombardear, como por ejemplo hoy que bombardearon un pabellón de emergencia de un hospital. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué se busca con eso? Sí. Bombardear una escuela. Claro, lo que pasa es que se han conseguido con una guerrilla urbana o una defensa de guerrilla urbana dentro de Ucrania que no se esperaban. No. Dicen que en la guerra no hay buenos y malos. Todo el mundo pierde en la guerra, pero en este caso yo creo que Vladimir Putin se ha expuesto ante el mundo como el villano de esta guerra. Totalmente. Dicen también que pues es un delirante, está delirando, y que una de sus ansias también es de poder restablecer la Unión Soviética. O sea, eso y sus ansias de poder, porque es que de verdad que no hay... entonces zar, otra vez. Zar de los rusos como era hace 100 años. Pero entonces eso está en la cabeza de una persona que no está balanceada química. ¿Tendrá algún desbalance químico? ¿Es un hombre que con ansias de... Sí, un desbalance químico total. Sí. Y fíjate que Ucrania es el país más productivo de la zona. Es el primero en granos, el primero en trigo, el primero en gas, el primero en hierro en la zona. Entonces, ¿por qué no invades un país pobre? No. Fíjate que amenazó. Lo bonito de esto que unió a Europa y al mundo en contra de él. Correcto. Y entonces tú ves que amenazó a Finlandia, que tiene una frontera muy grande por la parte occidental de Rusia, y está también Suecia, y está Suiza, gente que nunca se ha metido en nada, y sin embargo estos no le hicieron caso a la amenaza de Putin y dijeron, estamos contra ti. Claro. O sea, eso te dice que la gente no le tiene miedo. Ahora, ¿qué se juega con las sanciones? Que es lo que yo siempre digo, Putin no se imaginó nunca el tipo de sanciones que le están llegando. Y del mundo entero. Es que yo creo que él nunca lo pudo prever. Él pensó que esta guerra iba a ser rápida, que él iba a avanzar vertiginosamente en territorio ucraniano, que todo el mundo se iba a entregar, que él iba a apoderarse de las ciudades más importantes. Y resulta que no, que ha sido, les ha costado y le ha salido muy, muy, muy costosa la guerra a Vladimir Putin. Y fíjate que las sanciones internamente van a empezar a surtir muchos efectos en contra, y por eso tú ves que hoy día hay 14.000 presos dentro de Rusia que están protestando. Porque, mira, se están yendo todas las empresas, sobre todo todas las empresas que producen mano de obra. McDonald's, Zara, que para ustedes contar, hasta la Shell se está yendo de allá. ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Sí. Muchísimo. Hablando de las personas que estamos, de los de a pie, no de los políticos, ni los empresarios, ni la política de alto nivel. Ni la oligarquía rusa. No. El que se levanta todos los días para ir a trabajar a McDonald's, ese ya no va a tener trabajo. El que se levanta todos los días para ir a un centro comercial a trabajar en su tienda, esa tienda ya no existe. Entonces, además de eso, no le van a permitir manejar su dinero. Si yo tengo mis ahorros en dólares, no los puedo manejar porque están congelados, porque el país lo necesita. Eso lo dictó en una ley ayer o hoy, no sé. Entonces, yo tampoco puedo ni siquiera viajar porque no hay líneas aéreas que me permitan pasar de otro lado. Yo no puedo tener una empresa porque, ¿cómo la hago? Se van a empezar a acabar los insumos, por eso prohibió la exportación y la importación de materia prima, pero eso ya va a llegar un momento en que se va a acabar. Va a empezar a escasear la cosa en Ucrania. Entonces, él va a tener un problema interno muy serio, muy serio. Serio. Con los militares y con la gente. Y esa es la consecuencia que va a tener, claro, mientras eso pasa, van a matar mucha gente en Ucrania. Bueno, y ahora también hay muchas tensiones en este momento en Polonia. Ahora Kamala Harris, la vicepresidenta, está viajando en el día de hoy para allá, pero llega en medio de muchas tensiones, Carlos, porque parece que el gobierno polaco había presentado un plan, ¿no?, de que querían transferir los aviones de combate de fabricación rusa a una base militar estadounidense en Alemania, con la expectativa de que los aviones serían entregados a los pilotos ucranianos que intentan defenderse en las fuerzas rusas. Pero entonces Estados Unidos estaría suministrando a Polonia aviones fabricados en Estados Unidos con esas capacidades. Entonces era como reemplazar, o sea, enviar estos para que Estados Unidos y reemplazarlos con los que Estados Unidos estaba proveyendo. Entonces parece que Estados Unidos no
le gustó porque nunca le informaron de este plan que tenía Polonia y ahora pues se ha creado toda una tensión que en estos momentos no necesitamos. No, ya, suficiente. Ya es suficiente. Y Kamala Harris está justamente llegando ahora a Polonia, que no lo esperaba ella. Ella iba a llegar a Polonia, pues obviamente, pues a apoyar y a agradecerle también a Polonia, que ha sido de los países que han acogido a millones de ucranianos que han tenido que huir de su tierra y a los refugiados. Y ahora, tremendo problema. Es como un paso más, no a la solución, sino a más guerra. Y ya es internacional la guerra. O sea, ya cuando entra un tercer país que tiene alianzas que ya tiene alianzas con OTAN y con todo, eso significa más internacionalizar la guerra. Y eso sí pone en peligro con el tema de las armas nucleares. Yo no digo que van a lanzar la bomba que va a acabar el mundo, porque se van a acabar ellos mismos y yo creo que nadie se quiere morir. No. Bueno, Vladimir Putin no lo sé. Bueno, por eso. Pero en manos de un loco de estos, que se ve acorralado, uno no sabe qué puede ser. Pero sí, es verdad, lo que está pasando en Polonia es más grave todavía de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque es la intervención de un país que es enemigo de Rusia, que puede entrar también en un conflicto de eso y Rusia tiene material para enfrentarlos a todos. O sea, acuérdense que el primer país del mundo militarmente hablando es Estados Unidos, pero después es Rusia. O sea, y Estados Unidos está muy lejos de ahí y Estados Unidos no quiere eso. Estados Unidos está jugando, como ha jugado en los últimos años, a no disparar nada, sino a ahorcar a los países con el tema económico. Económicamente. Esa es la guerra, esa es la bomba nuclear que tienen los americanos desde que tumbaron las torres. Que firmaron aquel famoso Patriot Act, que todos los países firmaron, 183 países firmaron, donde dijeron, si no firmas esto, estás en contra mía. Y entonces tú tienes que firmar eso, y cuando firmaste eso permitiste que los Estados Unidos entraran al sistema financiero de todos y bancario de todos los países. Por eso es que los Estados Unidos saben que en el pueblito X de tal ciudad, de tal parte en Europa, a un venezolano le depositaron una plata de la corrupción. Ayer, cuando el presidente Joe Biden se dirigió a los estadounidenses, pues estuvo hablando de las sanciones, ¿no? De las nuevas sanciones contra Rusia. Estábamos hablando en el segmento anterior con Alejandro Marcano de ya no tener que exportar o importar, digámoslo así, el petróleo de Rusia. Y también dijo algo que llamó mucho la atención a muchas personas, que pues Estados Unidos produce más petróleo internamente que todos los países europeos combinados. Entonces, el mismo Joe Biden dijo, nosotros podemos hacer esto, otros no pueden hacerlo. Eso fue exactamente lo que dijo. Sin embargo, sí está buscando esa alianza con Venezuela para que de alguna manera pueda suplir, y hago este signo de comillas, ese hueco que va a dejar Rusia por la falta de importación de petróleo. Mira, Estados Unidos entonces no entiendo realmente qué es lo que está pasando allí. Hace 3 años. Lo que pasa es que hay balanzas económicas en el mundo que deben mantenerse. O sea, Estados Unidos no puede arropar con su petróleo a todos los productores de petróleo, porque se produce un desbalance muy grande y empieza el mundo más a depender de este país, y por eso existe la OPEP, para poner cuotas, para poner precios, para mantener cosas. Hace, no sé, 2-3 años estaba el Trump en la presidencia, cuando empezaron a usar el fracking, el sistema ese de taladrar casi que horizontalmente y convertir piedra en petróleo. Estados Unidos llegó a ser el primer productor de petróleo del mundo, porque podía producir con esa tecnología algo así como 13 millones de barriles al día. Que siendo los árabes los que más producen 8 o 9. Rusia produce 8, 9. Entonces, Estados Unidos pasó a ser, y con esa amenaza bajó los precios y tuvimos gasolina de 1.50 y de 1.25. ¿Qué tiempos aquellos, no? ¿Qué tiempos aquellos? Porque ahora está por encima de los $4 y algunos acariciando 5. Entonces, ¿por qué necesita de Venezuela? No entendemos. Yo creo que sí, por ese mismo equilibrio. Menos del 5%, perdón, Carlos, pero creo que es menos del 5% lo que representa el petróleo de Venezuela, lo que representaría para Estados Unidos. Es que es residual en este momento. Venezuela no produce ni 800.000 barriles al día, después que producía 4 millones o 5 millones diarios. Claro, o sea, en su gran momento, Venezuela producía 4 o 5 millones. Entonces, claro, lo que pasa es que hay una infraestructura hecha. Lo comentábamos anteriormente y lo comentaba ayer con Alejandro Terán en el programa. Hay una estructura que ya está hecha, lo que está descuidada. Claro. Que con una inversión mediana, 1.000, 2.000 millones de dólares, que para las empresas petroleras eso no es nada. Entonces reactivan, van reactivando y van produciendo, porque está todo ahí. En Venezuela tú escarbas y hay petróleo.
Y hay 1000 fuentes de petróleo y hay 1000 pozos que están parados, más de 1000 pozos que están parados. Tú los reactivas y empiezas a tener. Y en cuestión de, a lo mejor en 6 meses sí vas a tener los 3 millones que tenías, pero a medida que va pasando el tiempo pasarás de 800 a 1 millón, de 1 millón a 1.500.000, 1.500.000 a 2 millones, y eso sirve para la economía de los Estados Unidos para resolver. Y van a poder cumplir con las cuotas que tienen con su jefe en Cuba y van a poder cumplir con algunos en América Latina. Pero si tienen que dejar de cumplir con ellos, van a dejar de cumplir con ellos porque necesitan un comprador fiable que les pague, porque Venezuela está quebrada. Entonces Cuba no le paga, ni los países del Caribe tampoco le pagan. Entonces todo eso es deudas que negocian, que van a los bancos, piden prestado con estas garantías y tal. Pero un comprador como Estados Unidos, que les compre 2 o 3 millones otra vez. Mira, ¿Entiendes? les voy a poner una pausa. Les voy a poner una pausa porque ayer en Ucrania, dentro de los refugiados, en un refugio en Ucrania, hubo una niñita que se llama Amalia, una niñita Amalia, y empezó a cantar Frozen en ruso. Y parece que ese video se hizo viral, claro, obviamente al estar dentro de un refugio. Lo podemos pasar, Esqui, el video. Mira, escucha a esta niñita que se hizo viral. Теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия Анисович. Amelia. Все шумят. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины? Не открывай, храни секрет. Будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок. Навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бы шум ничто, холод всегда мне был по душе, а я иду все выше. Sí, qué belleza. Para mí, o sea, es algo que me encantó, lo vi hoy, trataba de meterlo, no quería hablar tanto de guerra, y en el medio de todo eso, adentro de un refugio, porque se dan cuenta que están en un lugar como confinados, Sí. todos adentro, me imagino que bajo tierra. Sí, un sótano antibombar. Y la nota dice que en cuanto empezó a cantar las 2 primeras sílabas, la gente se quedó y lo vieron, el silencio que fue, y fue algo tan lindo, me pareció algo tan lindo. Que llena de esperanza, ¿no? Convierte la esperanza. Sí, cuando escuchas que algo muy sencillo, ¿no? Una niña cantando una canción de Frozen, pero Claro. te Y la embarga el inocencia. corazón y la inocencia de una pequeñita, ¿no? En medio de tanta guerra y tanto dolor. Es duro. Muy duro, Muy muy duro. duro. Yo creo que aquí, Carlos, ya le veo los ojitos. No, los pero es muy ojitos duro empañados. porque tú dices, ¿qué sentido tiene la guerra? ¿Qué sentido? O sea, ¿qué sentido tiene bombardear a un sitio que tú sabes que hay niños? O peor, que hayan ancianos. Sí. ¿Qué puede hacer un anciano en una guerra? Absolutamente nada, déjenlo terminar de vivir, que es lo que corresponde. Y fíjate, yo me enteré, por ejemplo, ayer, que no lo sabía, que la abuela de Putin es ucraniana. Claro, Imagínate. claro. Qué respeto por la tierra de la abuela, ¿no? Bueno, de pronto por eso también es que quiere anexar Sí, ¿no? a Ucrania, porque él ha ido anexando de a poco. Si le también. preguntaran a la abuela, ¿estaría de acuerdo? Seguro que no, seguro que no, es que... No, esto No. de verdad que ha sido No tiene una guerra sentido. sin corazón, sin sentido, No tiene- sin... no tiene tiene ningún sentido. sentido. No tiene ningún sentido. ¿Tú crees que la solución o cuál sería la solución para ti a este conflicto? ¿Tú crees que ya con tanta presión, que es lo que estamos buscando con las sanciones en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo, el círculo cercano de Vladimir Putin pueda ser el que finalmente pueda sacarlo del poder Ojalá. y acabar con esta guerra? Ojalá. Esa sería, o podría haber alguna otra solución que hallemos para que Mira, esto se pueda acabar. Van a negociar, siempre están negociando. Yo pienso que Putin lo que quiere es mostrar algo de triunfo. Ya por ahí asomó que si le reconocían el puerto y la zona de Crimea, que la tienen desde el 2014, Sí. que se la reconocieran como rusa, quizás él necesita que alguien lo saque de la trampa donde él mismo se metió. Pero él sigue insistiendo en que Ucrania no sea de la OTAN. Y el presidente Zelensky, él quiere pertenecer Pero a la sí, OTAN y pero quiere sí. estar más unido y quiere Pero también si que no la Unión puedes- Europea lo acoja. Si no puedes, tienes que negociar.
Porque nadie se imaginaba la resistencia ucraniana. Nadie. Pensamos que iba a ser como aplastar una hormiguita. Que el señor que tiene fama de que era un humorista y tal, resultó ser un héroe. Un héroe. Entonces, y un hombre que inspira a su pueblo, que la gente está dejando ir a las mujeres y a los niños por los hombres, se devuelven. A combatir. Y que también de personas extranjeras de otros países que no tienen que ir a librar esa guerra y se han ido como voluntarios de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, de Polonia, de Alemania, han llegado ahí a Ucrania a pelear. Y eso no se veía desde la guerra civil española. Al lado con todos los... No se veía con los mismos ucranianos. Desde la guerra civil española que se unieron. Pero porque han sido inspirados por un liderazgo, por un héroe, como dices tú, un presidente que se ha convertido héroe. Ahora, Putin necesita negociar y si él no se va, porque él tiene varias cosas, o sigue adelante hasta el final y acaba con todo y lo acaban a él, o negocia y va a tener que reconocer que Ucrania no va a poder hacer, pero déjenme Crimea, o va a conseguirse con un golpe de Estado dentro del Kremlin. Dentro del Kremlin. ¿Tú crees que eso pueda ser posible? Claro. Acuérdate que los millonarios de esos regímenes son los militares. Los supramillonarios que siempre hablan, y lo estamos viendo muy de cerca ahora en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, los millonarios empresarios no son otra cosa que los militares. Correcto. Entonces, y que ya Rusia también tiene una tradición donde han hecho esto en el pasado, donde han sacado a sus gobernantes y les han dado un ultimátum. Correcto. Como pasó también con Gorbachev. Boris Yeltsin. O sea, sí, ya se ha hecho anteriormente. Eso es lo que de pronto es la esperanza también de mucha gente de que pueda pasar. Está dentro del escenario, digamos, de las posibilidades. Lo que pasa es que cada día que pasa empeora más la situación dentro de Ucrania. Ese es el gran problema. Y también la amenaza internacional de que un loco como esto pueda mandar a hacer algo con sus armas nucleares. Claro, que eso es lo que yo pienso. Si él se ve tan acorralado por su propia gente, él mismo puede ya tener todo pautado para cómo desquitarse y bueno, aquí todo el mundo, me lo llevo a todos. Sí, se murió mi mamá, que se mueran todas las mamás. Entonces, y eso es peligroso en un loco. Ahora, más loco y más malo que Hitler no había, y Hitler se dio un tiro. En un búnker. En un refugio de esto. Entonces, o sea, tampoco es que el hombre es Dios. Tampoco es que él es el todopoderoso. No, es un ser humano. Y también tiene problemas, y también tiene enemigos. Y también tiene errores graves dentro de su sociedad, porque por eso el país está tan quebrado, porque para nadie es un secreto que Rusia está muy mal económicamente, por debajo de niveles incluso de España. Entonces, lo que tiene es un poderío armamentista increíble. Es que el contraste en Rusia, yo tuve la suerte de estar 4 veces en Rusia, el contraste es terrible. O sea, uno ve una carreta, un caballo así en un semáforo, y al lado una X6M, una BMW con todo, que vos decís, esos camiones viejos con unas ruedas horribles, que uno dice, esto no frena, ni dobla, ni nada. O sea, no es esa sensación loca. Y al lado una SUV fantástica, una Mercedes-Benz, G-Wagon. Bueno, eso lo vemos, por ejemplo, en nuestros países. Yo hablo por Colombia, que tú puedes ver un carro mula, como le decimos allá, y puedes tener un carro, pero estamos hablando de Rusia, que se supone que es una de las grandes potencias de este planeta. Sí, que dejó de ser aquel país comunista cerrado a un país capitalista. Un país capitalista. Porque para nadie es un secreto que los rusos lo que les gusta es el dinero. Igual que los chinos, pues más capitalistas que los chinos no hay. Sí. Entonces tú dices, bueno, y este loco lo van a dejar hundir, no solo Ucrania, van a dejar hundir más a Rusia. Hay gente que permite, porque es que esa fórmula la inventaron los rusos, esa fórmula que estamos viviendo en América Latina, donde tú haces a los militares cómplices, porque está demostrado que el hambre no tumba gobierno, los pueblos en las calles no tumban gobierno. Los que tumban gobierno son los militares. Olvídate de eso. Cuando tú ves que una gente sale a protestar y hay un golpe de Estado, es porque los militares estaban de acuerdo en hacerlo. Sí. El mejor ejemplo de esta época es Venezuela y es Cuba. En Cuba porque no pueden protestar y hay hambre. Y en Venezuela, ¿qué más se van a poner? Se han puesto marchas, muertos, hambre, empresas, todo. Ya se ha hecho de todo. Todo. Pero ¿dónde está la fórmula ganadora? En que estos gobiernos gorditos a los militares. Los haces cómplices. Claro. Del delito. Exacto. Del delito. Entonces tú dices, yo me voy a salir. Ah, bueno, mira, aquí tienes esto. Tú hiciste esto, tienes estas cuentas, mataste a este, hiciste aquel.
vete pues. Carlos, pasemos rapidito a otro tema. Por ejemplo, bueno, todavía estamos hablando de Rusia y la invasión en Ucrania, pero cómo esto también ha impactado a los gobiernos en Latinoamérica, digámoslo así. Ya nosotros estábamos viendo cómo la izquierda pues estaba tomando posiciones preponderantes, presidentes izquierdistas. Ahora estamos a las puertas de las elecciones en Colombia. De hecho, comienzan el 13 de marzo. Ya estamos a días para el año electoral en Colombia con las elecciones legislativas. Comienza la legislativa y también se van a escoger candidatos de partidos que van a ir ya a correr definitivamente a la presidencia. Entonces son muy, muy importantes estas elecciones legislativas. Pero ¿cómo ha impactado, por ejemplo, las elecciones en Colombia? Yo estuve en Colombia en estos días y vi cómo las encuestas daban a Petro, que es del partido de izquierda, ¿no?, como un ganador absoluto, que ya como en primera vuelta Petro sería el ganador y en todos los escenarios posibles, porque todavía pues no están definidos los candidatos de los otros partidos. Entonces, pero precisamente mirando, dependiendo de qué candidato quedaba en ese partido, hicieron las encuestas y ganaba en todos los escenarios. Uno pensaría que el mundo ve lo que está ocurriendo, ¿no?, con un comunismo como en Rusia, a pesar de que haya un cierto ansias de capitalismo o lo que sea, pero es un dictador, digámoslo así, un Vladimir Putin. Y vemos todo esto y eso no, al contrario, o sea, estamos hablando de más del 40% de los colombianos escoger a Gustavo Petro. Sí, bueno, mira, lo de la guerra puede que haga cambiar un poco el discurso y lo estamos viendo, pero es que en Colombia está pasando lo que ha venido pasando en todas partes. Hay una confabulación macabra de los medios de comunicación queriendo destruir lo que ha pasado en 200 años de vida republicana, que nos parece mentira, como que si no sirviera nada. Y resulta que todos vienen de ahí, todos tienen responsabilidades, pero no, tenemos que cambiar. Y ese ha sido el discurso que ha caminado en América Latina y empezó en Venezuela. Entonces, los medios de comunicación y los factores de poder se enamoran de un mesías de estos y lo escogen para que salve a un país y resulta que ese tipo termina manejándolos a ellos, utilizándolos a ellos y se quedan con el poder. ¿Por qué? Porque al final se ponen de acuerdo con los militares, se ponen de acuerdo con Cuba, se ponen de acuerdo con Rusia y hacen lo que siempre han hecho, dictaduras. Claro. Y han escogido un modelo de dictaduras democráticas porque convocan elecciones todos los meses. En Venezuela van como 30 elecciones y el pueblo elige. Eso es lo que dicen, ¿no? A mí me parece, Carlos, y no sé si estoy equivocada, pero en Colombia está pasando que esto es una estrategia de campaña de ellos que tienen el dinero del narcotráfico, todo su equipo de Petro y asesores. Entonces, claro, les lavan el cerebro a la gente y entonces para la gente que quiere y sabe que debe votar por alguien más, dice, bueno, ya este está ganando, entonces ni salgamos porque ya para qué. Eso es la estrategia, porque eso es lo que están haciendo. Vienen haciendo esto hace un año. Entonces, ¿cómo van a saber si realmente está ganando él? Además, ya todo está pautado. La abstención va a ser el primer enemigo de Colombia, el primer partido. Si sigue la cosa como va, la gente no va a votar y cualquiera que saque la mitad de los votos, poquitos votos que vayan a votar, si hay una abstención del 50%, vamos a suponer que hay una abstención. La mitad de la gente no va a votar. Entonces, el que saque el 25%, que no llegan jamás al 50%, va a ser presidente en una vuelta. Porque sacó la mitad de los votos que se contaron. Correcto. Porque la abstención no se cuenta. Entonces, a eso están jugando. Pero es que además ustedes ven el discurso, para nadie es un secreto que el doctor Petro viene de Cuba, que es amigo de Piedad Córdoba. Correcto. Que es amigo de Chávez, que es amigo de Maduro, que es amigo de Correa, para nadie es un secreto eso, no. O sea, es un secreto a voces. Sí. Piedad Córdoba, para que los que no se acuerdan, es la señora esta que tenía como un turbante muy grandote, se enrolló una sábana enrollada, una sábana un king size así en la cabeza. Que por cierto tiene un hermano ahora preso por narcotráfico. Sí, linda familia. Entonces, para nadie es un secreto eso. Entonces, pero sin embargo, desde hace unos meses para acá, como las elecciones en América Latina se han visto marcadas, porque si tú hablas de izquierda y de nuevo renacer y cosas de esas, tú eres candidato de Maduro. Entonces Maduro se convierte en el jefe de campaña de los enemigos de él, porque dicen, este es como Maduro, este va a gobernar con Maduro, Venezuela está quebrada por culpa de Maduro y este quiere hacer lo mismo que Maduro. Y eso es lo que Petro se está quitando de encima. Fíjate tú que lleva varios días diciendo que Colombia está igual que Venezuela, que no sirve, que Maduro es un dictador. Y eso no es más que discurso, eso es mentira.
Esa es la estrategia, claro. Claro, para entonces, hacerse el redentor y voten por mí porque yo soy lejos de Maduro. O sea, Maduro es de otro planeta, yo soy otra cosa. y, es verdad. y hay que ver las veces que salió Petro en discursos con Hugo Chávez. O sea, alabanzas y a Hugo Chávez, y Hugo Chávez es el que financió todo esto y él forma parte del proyecto. Ahora, hasta la juventud que está aquí en Estados Unidos, he escuchado a muchos jóvenes diciendo que no es así, que Petro es bueno. Entonces, nadie aprende en experiencias ajenas. Sí. Nadie aprende. No están viendo lo que pasa en Venezuela y se va a repetir en Colombia. Pero fíjate que hablando del tema de Gustavo Petro, cuando sucedió todo esto de la guerra en Ucrania, obviamente pues muchos mandatarios condenaron esta invasión, entre esos estuvo el actual presidente Iván Duque. Pues Gustavo Petro lo criticó y dijo, bueno, pues en vez de estar preocupándose por Ucrania, debería estar preocupándose por los conflictos internos en Colombia. Incluso una frase que utilizó Gustavo Petro se volvió muy famosa cuando habló del tema de Ucrania y dijo, ¿qué Ucrania ni qué ocho cuartos? Y eso pues obviamente le generó muchísimas críticas, dicen que le costó políticamente y todo el tema, pero volvemos a ver el punto en que las encuestas ya lo dan como un Porque seguro ganador. Es un lenguaje para los seguidores, él está dando argumento a sus seguidores. O sea, está bien, Ucrania está por allá, pero a Petro no le importa es Colombia. No importa es Colombia, exactamente. Entonces, pero, sin embargo, no era el momento para hablar de esa manera. Y luego ya finalmente ya llevamos 13 días en esta guerra, ya finalmente fijó su posición y dijo que invadir a otro país que no es el tuyo es un delito, pero ya porque le tocó decirlo, pero él guardó silencio durante muchísimo tiempo y lo que hizo fue atacar a Iván Duque por haberse dolido con los ucranianos y con esta situación internacional, esta crisis internacional. Ahora, él tiene 30% de las encuestas realmente. Él todavía le falta llegar a un 20%. Un 20% más para hacerla en primera vuelta, si no va a una segunda vuelta. El peligro está en los que él pueda negociar alrededor y lo que pueda negociar la gente que tiene dinero alrededor de él con los candidatos para que lo apoyen. O sea, si las elecciones son hoy y necesita el 50%, Petro no gana. Necesita el 50 más un voto, el 50%, sí, el más, 50% un voto, más un voto para ser presidente en primera vuelta. No los tiene, pero de llegar ahí empieza el oportunismo político. Entonces, todo el mundo, como lo ve como un ganador, empiezan a acercarse a ofrecer apoyo. ¿Y a cambio de qué? Bueno, me das esto, me das aquello. Sí, pero hay algunos, como te digo, los escenarios ahora son posibles, ¿no? Porque todavía no se han definido candidatos de los otros partidos. Pero hay algunos escenarios en los que él sí ganaría en primera vuelta. O sea, ahora mismo no los tiene porque está todo diluido. Pero pues, ese es el temor que dependiendo de los candidatos que quedan, por eso es que son tan importantes las elecciones ahora, las legislativas, porque ahí también donde se está definiendo, y esa es la otra cosa, que la oposición está muy dividida, porque hay tantos candidatos y él viene ya haciendo proselitismo y campaña desde hace cuánto tiempo. Es el trabajo que han venido haciendo los factores de poder. Lo han venido Imagínate haciendo desde hace mucho tiempo. El mismo ejemplo, votó el 50% y él saca el 30%, ganó. Claro. Sí, ¿Ya? sí, exactamente. Porque la gente que va a votar por él sí va a ir a votar. Entonces mi pregunta, ¿va a quedar Gustavo Petro? Mira, yo creo que va a ganar Gustavo Petro, pero en segunda vuelta. En segunda vuelta. ¿Va a ganar Gustavo Petro, mi querida Julia? Bueno, hay que ser realistas, pero yo contesto más bien no quisiera. Y eso es lo que yo trato de hacer en la campaña. Que por ese lado tenemos que recordarle a todos nuestros teleoyentes, que ya se puede votar a partir del lunes 7 hasta el 13, ya están votando en todos los consulados de 66 países. Así que, por favor, hay que hacer campaña. Importantísimo. Previa, se puede, el voto adelantado, se puede votar desde ya. Así que, pues, llame a su consulado si no está muy seguro de dónde puede ir a votar, porque no solamente es en el consulado, pero también se habilitan diferentes lugares en la ciudad para que usted pueda ir a votar. Eso sí, estudien muy bien. O su cédula o su pasaporte. Exacto, exactamente, con su cédula o consular, pero estudien muy bien a los candidatos y vote a conciencia. Y pues en mi caso, o por el que no está de acuerdo con Gustavo Petro, votar realmente por el que pueda derrotar a Gustavo Petro. Lo más importante, en primer lugar, es ir a votar. Sí. Eso es lo más importante y no quedarse en la casa con eso que están promoviendo de que
¿Para qué voy si Petro va a ganar? Sí. Exacto. Lo primero que tienen que hacer es que ir a votar. Y yo como venezolano les diría, fíjense dónde está mi país y dónde estaba. Cuando llegaron los benefactores y tú sabes, los que iban a redimir a un país que estaba supuestamente muy mal. ¿Dónde estamos ahora? Sí. Porque ahora Pero a la gente se le olvida, ¿sabes? Porque uno pensaría que nosotros como colombianos que somos un país hermano y que hemos visto el dolor y el sufrimiento de los venezolanos y cómo todavía pues, y los colombianos han sido muy buena gente con los venezolanos. Siempre. También fuimos muy buena gente en la época dorada con los colombianos allá. Y de verdad, gracias a Dios que ha habido esa hermandad, porque hay más de 1,5 millones de venezolanos en Colombia. Sí. En Venezuela por el año 90 habían más de 2 millones o 3 millones de colombianos. O sea que más o menos se compagina lo que está pasando. Esa gente que vino y esta gente que se fue puede decirle al colombiano qué es lo que se toca, qué es lo que se vive. Y en Venezuela, que teníamos un gran país, de golpe apareció un redentor impulsado por los medios de comunicación que fueron los primeros alcahuetes de toda esta situación, diciendo esto no sirve. Y le quisieron cobrar una factura no vencida a Carlos Andrés Pérez, no vencida, porque Pérez cuando hubo el Caracazo, tenía 25 días en el poder. Nadie en 25 días puede hacer nada. Y le cobraron factura. Y le quemaron al país, porque pasó la gasolina de 0.50 a 0.80, 30 centavos de bolívares, ni siquiera de dólares. De Bolivia. Y quemaron el país porque ese era un paquete que iba a acabar con todo. Y resulta que ese paquete lo copió Noruega. Y Noruega es el mejor país de Europa en este momento. Después de ser el país más pobre. Imagínate. Porque los técnicos que hicieron ese programa en Noruega fueron los mismos que hicieron el programa en Venezuela. Y eran las circunstancias exactamente iguales. Hay que aprender de la historia. Y yo creo que en el extranjero los colombianos están muy claros. Claro, definitivamente. El problema es, cuando estás adentro y crees que, como dices tú, vienen los redentores y vienen a acabar con toda esa corrupción y termina siendo esa corrupción peor que la anterior. Es como decimos, se visten de angelito, como decimos en mi tierra, de Guatemala a Guatepeor. Y sobre todo este señor que ya está en el poder, este señor que ya a Petro lo han dejado, ¿no? Ya con puestos políticos. Él está haciendo más estragos que inclusive en la época de Chávez, porque Chávez, el redentor ese, apareció de la nada. Este ya está montado, ya está haciendo estragos ahí, ya tiene plata de la guerrilla, del narcotráfico, de todo eso. Y él ya ha hablado está comprando a todo lo que es todo esto que le hacen las propagandas, ¿no? Entonces ya está cuadradísimo. Fíjate que yo y él ha hablado de expropiación ya en sus discursos políticos, es decir, que él se monta en el poder y él empieza a expropiar, él va a decir, bueno, yo no les dije mentiras. Le está diciendo a los pobres, yo le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Claro. Robin Hood. Sí, Robin Hood. Y eso fue lo que pasó. Y fíjate, yo escuché una frase de Uribe, a quien por cierto han endemonizado como el peor de los todos, y me parece, a mí, particularmente a mí, creo que le están haciendo lo mismo que a Pérez, que le están cobrando una factura que todavía no está vencida. Dijo, la gente cree que Chávez hizo a Petro, y el socialismo del siglo XXI fue con Chávez el que hizo a Petro, y están tan equivocados. Fue el doctor Petro, porque le dice así, fue el doctor Petro, eso está en YouTube, busquen esa entrevista, donde quien hizo a Hugo Chávez. Porque doctor Petro estaba en Cuba cuando este invento apareció. Ahí se lo dejamos. Mis queridos colombianos que nos están viendo, también de Colombia, porque nos ven de todas partes del mundo. Escuchen lo que se dice, lo que se habla aquí y también con pruebas, aquí como está diciendo nuestro querido Carlos Núñez. Fue una entrevista, ¿no? Que se puede encontrar en YouTube. Y donde lo dice el mismo Uribe. Dice, no crean que Chávez hizo al doctor Petro. No, el socialismo XXI lo inventó el doctor Petro. O sea, Chávez es hechura del doctor Petro. Ay, Dios. Porque Petro estaba en Que Venezuela cuando... Uribe, con todos los errores, es un político que todavía quieren mucho, que tiene un liderazgo muy fuerte, así se diga lo que se diga y todo lo que los medios de comunicación digan. Pero ha sido, para la política colombiana, una especie de redención, entre comillas, de la política interna. O sea, Uribe formó parte de esa generación de colombianos que volvió a levantar a Colombia. Totalmente. Digan lo que digan, se equivocó, hizo cosas malas, bueno, está bien. Pero la época de Uribe levantó a Colombia, volvió a Colombia a la paz, volvió a Colombia a la sensatez, volvió a Colombia a la riqueza, un montón de cosas. Y además de eso tiene mucho conocimiento, lo han sacado de todos lados y sigue teniendo senadores, la primera opción, siempre tiene una fuerza política increíble. O sea que si lo dice él, algo de cierto hay. Mira, para cerrar,
Yo creo que hoy el colombiano tendría que escuchar a los venezolanos. El colombiano tendría que escuchar a los venezolanos, así como en el 99 los venezolanos tenían que escuchar a los cubanos. Exactamente. Cuando los cubanos le decían, mira, cuidado con ese, cuidado. Y los venezolanos decían, no pasa nada. ¿No? Y hoy los colombianos dicen, no, bueno, no. No, yo no creo. No creo, no vale, yo no creo. Yo no creo. Tendrían que escuchar. Bueno, ya saben, esta semana es importantísima para salir a votar. Todos los colombianos que nos están escuchando, los que están en el exterior, ya lo saben, llamen a su consulado y entiendan en qué puntos de la ciudad ustedes pueden ir a votar desde ya a partir, no tiene que esperar a que sea el 13 de marzo. Bueno, Carlos Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, para mí un placer. Siempre colaborando con nosotros aquí en Good Morning Doral, y te vamos a ver esta tarde, ¿no? En Así Es. Voy a tener, todavía no está confirmado, a Cristian Mancera, que es candidato a diputado, por cierto, de la diáspora colombiana, que me dijo que me lo iba a confirmar porque estaba en los centros de votación, y si vamos a hacer un análisis de cómo van las elecciones. Bueno. Excelente. Y como le dije yo ayer, no dejes que el vallenato sea triste. No dejen entristecer al vallenato con esta, porque el vallenato es alegría y es la costa colombiana y es la felicidad. O sea que no dejen que ningún redentor venga a hacer a poner el vallenato triste. Un supuesto redentor. Muchísimas gracias, Carlos Núñez. Gracias a ustedes, un placer. Y bueno, igualmente 10:47 de la mañana. Y mi querida Julia, que está aquí siempre lista para hablarnos y para terminar esto con una nota muy, muy, muy positiva. Bueno, todo lo que hablamos de aquí siempre lo hacemos de una forma muy positiva. Pero vamos a terminar con algo alegre. Sí. A ver, cuéntame de la organización, de cómo nosotros debemos organizar. En nuestro país lo tenemos que organizar también, pero vamos a hablar de la casa. Exacto. Bueno, es que es parte del tema, ¿no? Organización parte del tema. De los países. No, y es que además que hay que entender que cuando tenemos desorganizada la casa, Natalia, Sergio, Carlos, y pasa que si uno tiene tanto estrés por todo lo que está sucediendo, estrés en la calle, llega a su casa y está desorganizado, mijita, ay, mi amorcito, le cuento que usted va a caer en depresión. La gente no lo sabe, hay que tener las cosas organizadas. Entonces, todos los puntos que de cada sitio de la casa, lo más importante, yo le voy a decir cómo en 5 minutos nos vamos a enfocar para mantener esa rutina día a día y que no se le quede como que una montaña de cosas para el fin de semana, que es lo que uno tiene que estar haciendo, más bien es descansando, ¿no? Entonces, los puntos importantes en una casa es la cocina, donde más tráfico siempre hay. Cuando uno hace una reunión o cuando está en la casa, cuando vienen los hijos, cuando uno está cocinando, es el punto número 1 donde hay más tráfico. Y debemos recordar que si en ese momento no vamos a lavar los platos inmediatamente, no importa, los vamos a guardar en la lavadora de platos. Normalmente en las casas siempre tenemos lavadora de platos, pero no siempre la usamos porque estamos esperando que se llene para hacer esto conscientemente, de no gastar de más electricidad y agua. Pero entonces sí, inmediatamente ubique que los niños o es su esposo o uno en la casa, inmediatamente se ensucia un plato, le echa la agüita así simple para que no se pegue, lo mete ahí. Entonces, una cocina, un mesón desocupado, inmediatamente es algo que a la vista está organizado ese punto. Segundo, el cuarto, apenas uno se levanta, yo sé que vivimos a millón. En este país, en cualquier otro, vivimos a millón. Pero hay gente que inmediatamente no hace la cama. Mire, yo les digo siempre, y esto es de una labor que se debe hacer desde la noche anterior. Si ustedes desocupan la cama, tiran los ¿cómo se llaman? Los cojines. La ropa la dejan toda desorganizada, pues ahí la labor del siguiente día es peor. Entonces todo se tiene que hacer ordenadamente. Tenga una mesita, un asientico, una ¿cómo se llama? Una butaca. Una butaca, una banca donde esté colocado todo doblado, porque si ustedes el cobertor de la cama lo doblaron, es mucho más fácil de ponerlo inmediatamente 3 minutos encima de la cama, organizarlo. Pero antes de tender la cama, yo siempre digo, en la mesita de noche carguemos estos ¿cómo se llaman? Atomizador de algún líquido que de verdad tranquilice, y eso ahí es importante. Yo utilizo el de lavanda. Entonces, normalmente... ¿Aerosol de cannabis?
Claro. Iba a decir también. Ella para que te tranquilices. Pero ¿por qué no? Bueno, si su marido le da mucha lid, póngaselo por el donde aerosol de cannabis. tíreselo en el pelo todo. Pero es importante que, de todos modos, normalmente lavamos una vez a la semana las sábanas. Hay gente que la lava 2 veces a la semana, pero cuando no la estamos lavando con cada rato, entonces siempre póngale el aerosol, el ambientador que quiera, que le guste y que le vaya a usted. Y en el baño tengamos siempre una toallita a mano y un atomizador también que tenga vinagre y que tenga también blanqueador. ¿Por qué? Porque cada vez que se usa el baño, sobre todo su marido, entonces le hacemos el atomizador a la taza del baño y ahí normalmente una vez, todos los días se va manteniendo la taza limpia y oliendo bien. Entonces, con la toallita, una de las partes del baño que más se ensucia es cuando nosotros nos lavamos los dientes. No todo el mundo tiene la práctica de lavarse los dientes mirando hacia abajo. Hay gente que mira todo y ¿no? Por el espejo, por la ventana, por todos lados. Entonces, la toallita inmediatamente también se está limpiando lo que son en la grifería y el espejo, porque ahí es donde más sucio se ve. Y por último, ya una canasta siempre para estar recogiendo la ropa que el fin de semana se va a lavar de todo. Pero cuando todo visualmente ya está organizado, pues nosotros estamos más tranquilos, llegamos de la calle, del estrés, de lo que sea, y no tenemos que estar organizando lo que ya se dejó en la mañana listo. Y entonces así son 5 minuticos de verdad que uno puede arreglar. Sí, porque mientras uno va pasando al baño, claro. Y la gente cuando se va bañando, que es la otra parte, también en la ducha, con el atomizador le va dando mientras se va bañando. Entonces hay que hacer las cosas prácticas, pero esto es una cosa que se hace normalmente a diario para que sea constante y se mantenga. Y se mantenga la casa. Carlos, ¿qué te pareció eso? ¿Tú eres organizado? Si eso me toca a mí, me lleva como 3 días. Ay, pobrecita tu esposa. No, mi esposa es demasiado organizada y yo he tenido que aprender. Porque a mí me da mucha pena ser desorganizado teniendo a alguien tan organizado. Sí, tan organizado. Pero por lo menos como tienes nosotros a alguien. somos culpables de todo. Entonces no me van a acusar desde... Eso siempre. Fíjate, hasta lo que acaba de decir el pañito. ¿Qué diferencia entre ellas y nosotras? Ninguna, pero... Bueno, no, espérate, en el baño, no, en la taza hay mucha diferencia, porque cuando ustedes utilizan la taza es que parece que le dijeran, no, en la taza no, más bien por todos lados. O sea, eso es como que, ay, hombre, bueno, no todos. Ahí tengo que decir algo, yo desde los 16 años, estando en la Fuerza Aérea, ahí me enseñaron de que uno... ¿Te sientas? Sí, de que si uno está sentado tenés menos problemas de próstata y demás. Y hay muchos hombres, de verdad. No tenía ni idea, yo te lo dije molestando, ¿en serio? ¿En el ejército hacen? Mira. Sí, porque te genera menos, o sea, uno no quiere un soldado. Ya me van a mandar a sentar a mí. Problema. Hay muchas esposas que lo hacen. Bueno, así que en ese problema mi esposa está tranquila. Desde que me conoció, no es de ahora. Además, tiene sentido, porque imagínate un soldado haciendo ruido cada vez que va al baño. No, porque la gotera, ¿no? Entonces mejor sentado. O sea, ya, todo se supo, tiene sentido. Oye, sí, no, pero es verdad, porque sobre mis varoncitos, bueno, ya obviamente el mío grande, mayor, pues es mucho mejor. No del todo, pero eso era, como dices tú, en cualquier lugar, menos en la taza. Apagando un incendio. Parece que escribieran el nombre ahí yendo al baño, pero y siempre dejando la taza abierta, la tapa subida. Abierta. Ay, pero no la tapa abierta, sino el cobertor, ¿no? Entonces lo dejan abierto. Exacto. Yo también les he dicho, acuérdense que aquí hay niñas. De hecho, hay una película de Hollywood muy famosa donde siempre peleaba él con ella porque él siempre le dejaba la tapa y entonces cuando ella se iba a sentar como que casi que se iba ahí por la taza. Pero ese es otro tema, ese es otro tema también. En ese tema, hagamos lo que hagamos, siempre vamos presos, así tengamos razón. Sí. Porque si no la subes es porque no la subes y si no la bajas es porque no la bajas. Pero hablando de películas, hubo una película de espionaje y demás que iban a tratar de matar a un candidato de presidencial. Entonces eligió en el momento en que él iba al baño, pero se habían olvidado que él se sentaba para ir al baño. Entonces dispararon y la bala le fue por arriba porque él estaba sentado. Sí, pero fue muy gracioso porque digo, bueno, yo me salvaría del tiro. Carlos, mira, él tiene sus ventajas. No me pelan ni te salvaría. No me salvo.
Oye, pero ¿qué película es esa? Me gustaría... Sí, la voy a buscar. Por favor, no le des más argumentos. Bueno, pues yo aquí hablando de películas, porque nosotros aquí también tenemos nuestro segmento hacia el final de recomendar, hacer recomendaciones. Yo estábamos recomendando la otra vez en Netflix, ¿no? Hoy voy a recomendar House of Gucci. Yo sé que ya House of Gucci ya estuvo en cartelera, los que pudieron ir a cine, como mi queridísima amiga que fue a cine a verla, pues muy bien. Pero los que no la han visto todavía, yo les recomiendo una película muy interesante. Los actores de primera, Jeremy Irons como Aldo Gucci, Al Pacino, como también el hermano de Gucci, ahora no recuerdo cuál era el nombre del personaje, pero también hermano de Jeremy Irons. Está Lady Gaga. Sí, Lady Gaga, que hace un papel fantástico. Era Patricia Gucci. Pues si no la ha visto, búsquela. Va a estar gratis en Paramount Plus. Ah, sí. No ahora, pero ya próximamente, en cuestión de par de semanas, va a estar gratis en Paramount Plus. Si usted quiere pagar, la puede ver en Amazon Prime, la puede ver en creo que también Redbox. Está en diferentes plataformas, pero muy, muy, muy buena, muy interesante. Que Patricia Gucci ya salió ya salió de la cárcel. Ya salió de la cárcel, correcto. Y está bien molesta con Lady Gaga. No, dijo, ¿cómo una actriz no va a entrevistar al personaje que va a representar? Se molestó bastante. Se molestó Está mucho. buenísima la película. Buenísima. ¿Alguna otra película que quieran recomendar ya para nuestro final? ¿Vieron la de J-Lo? De Good Morning Doral. No. La de J-Lo... Sí. La que hizo con Maluma. La que hizo Marry con Maluma, Me. claro, Marry Me. Sí, hablamos de esa película, pero cuéntame, ¿la recomiendas? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Claro. Mira, yo creo que Ver a J-Lo, así sea. Fue entretenida. Así sea en el Palmetto. Ay, ahora no solamente que se va a tener que sentar, Dios mío, la No, esposa no, lo no, va. contra eso. no Oye, hay pero fue discusiones. entretenida la película. Ahora, un poquito cursi, No la raya vi, en la no la vi. cursilería, pero es muy entretenida. Y me gustó, y además que ver a Maluma también, un cantante como él, de la talla de él, además colombiano, ay, qué Exacto, orgullo, pues, sí. y en un papel principal, porque ahí lo vimos como principal, ¿no? Muy bien, a mí me gustó la Sí. película. ¿Te gustó la película? Yo tengo que Muy verla. entretenida, Es que me pareció muy entretenida. Sí, vi como una diferencia de edad entre J-Lo y Maluma, pero eso funciona en la vida real también. Claro. Es que eso se Claro. está viendo. Cualquier muchacho se enamora de J-Lo. Claro, pero en el personaje era treintona. Y cualquier Era vieja- treintañera. Y cualquier vieja se enamora de Maluma. Entonces, No, pues sí. Eso sí te digo, pero ella hacía un papel de una treintañera porque en algún momento lo mencionan Que dentro tenía de la 35 película. años. 35 años. Pues, o sea, sabemos que J-Lo tiene 51 años, ¿no? No, O 52, sí. 52 añitos, pero se ve Espectacular. espectacular. Ya muchas treintañeras quisieran verse así como J-Lo. Claro, pero Eso sí es verdad. Pero sí trama como que a ponerla a ella a esa edad de 30 y pico, o sea, sí es Sí, algo yo creo que, ¿sabes qué? real. Yo hubiera obviado Sí. decir que el personaje tenía 35 Sí. años. Sí. O sea, no había necesidad. O sea, es puede- tremendo la mujerón, gente puede preciosa. decir lo que quisiera de la edad porque la belleza de ella está por encima de la edad. De la edad, Claro. exactamente. ¿Película para recomendar? No sé. La agarré así. ¿Película para recomendar, mi querido Sergio? Uncharted. La vi con mi hija el otro día. Sí, es una ¿Cómo se película- llama? ¿Cómo se llama? Porque tu inglés, o sea, esa pronunciación tan Un- británica, como que no me... Uncharted. Oh, Uncharted. Ajá, Uncharted. claro. No la he visto, mis hijos la quieren ver. Sí, ¿Estuvo buena? está buena, sí. O sea, ¿De qué trata? A ver si me da los punto. gringos, de gringa. El héroe es un gringo. ¿Entiendes? No, ya sabes. Bueno, Uncharted, ya saben, Sí. ahí le tenemos recomendaciones para esta semana, para ir al cine, y nosotros vamos a estar muy aquí en Good Morning Doral, vamos a hacer cubrimiento de los Oscars pre y post. Porque ¿Cuándo son los Oscars? los ¿Este domingo? Oscars son el 27, no, el 27 de marzo, pero ya estamos preparando Ya. todo porque el viernes antes vamos a darle nuestros pronósticos y vamos a tener aquí a un cinéfilo y el lunes, bueno, vamos a estar comentando de las películas y a ver qué tal le pareció. Julita, ¿te animas si Deberíamos- vienes por acá? Sí, me animo porque deberíamos hacer fiesta de Oscar entonces ese domingo para verlas en una casa. Fiesta de Oscars, 28 de marzo.